algo. No, que yo no puedo dejar de no preguntarle a Camila Vallejo a propósito de la abstención en la comisión de investigadora del Sename 2. Hay que aprovechar que está con nosotros, es parte de la noticia. Y muy cortito, me gustaría hacerte la pregunta, ¿por qué el cambio en la votación? Ayer estuvimos conversando, nos quedamos con la sensación con el equipo acá de que te lo podríamos preguntado. Mucha gente en las redes sociales me decía por qué, si tuvieron la posibilidad de hablar con ella, no se lo preguntaron. Y hoy día hacemos extensiva esta pregunta, ¿por qué lo que algunos han denominado una vuelta de carnero, o tú cómo lo denominarías? Tengo que preguntártelo, Camila. No, mira, es la frustración tras largos intentos de hacer que el informe fuera un informe serio, que realmente abordara la responsabilidad de Estado respecto a las violaciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Terminó de todas maneras igual que el año pasado, en un circo, la verdad es que una politiquería barata entre quienes supuestamente defendían a la ministra y otros que simplemente querían que estuviera en el informe de la exministra Javiera Blanco. Y lamentablemente todo el debate de fondo, todo el esfuerzo, todos los testimonios se redujeron a eso. Y por más que intentamos, y yo intenté participar en ese informe de consenso, en una instancia donde de verdad que el informe en principio no era serio, no era responsable. Tratamos de mejorarlo, pero sin embargo igual el debate se terminó centrando en lo pequeño. Y a mí me dolió mucho porque yo lo hablé, por ejemplo, con la diputada Carla Rubilar y otros independientes, porque esto no fue simplemente una cuestión de la nueva mayoría, ¿ya? Solo la derecha aprobó, y el resto o se abstuvo o rechazó. Y justamente por lo mismo, diputada, porque era un informe insuficiente, porque eran caricaturas, sí. Porque, perdón, con esto termino, sí. Porque simplemente, independientemente que la exministra tiene obviamente responsabilidades políticas, pero centró el fallecimiento de más de 1.500 niños en un periodo de 1 año 5 meses, cuando esto viene cometiendo hace décadas. Antes que Felipe Vidal le pregunte, la verdad es que le quiero recordar, diputada, que del informe de 548 páginas, la exministra sale solo nombrada en 2 párrafos, y que la verdad que se hacen propuestas que son más de 60 propuestas. Eso refuerza. Son 60 propuestas súper positivas para reformular el sistema. O para partir. O para comenzar a hablar. Claro. No, es que si los informes de las comisiones investigadoras no obligan a nada, en realidad. O sea, de haberse aprobado tampoco es como que hubiésemos visto obligados como Estado a tomar. Es que así son más bien instrumentos políticos, sí, claro. Pero las propuestas, de todas maneras, mira, muchas de esas propuestas ya estaban en el informe anterior, en el informe de la Comisión Geldres, y muchas de esas cosas ya están siendo incorporadas o están en los proyectos de ley presentados por el gobierno, y otras que no están, nosotros como bancada y otros parlamentarios lo propusimos para que el Ejecutivo los tome. Por ejemplo, más allá de la urgencia de los proyectos de ley, que ya lo van a poner urgencia, el tema de constituir un comité independiente, no dentro del Parlamento, porque el Parlamento de verdad que es imposible hacer esta materia, que pueda trabajar con objetividad en verdad, justicia y reparación, ¿ya? En esclarecer realmente los hechos, en hacer justicia con esto, incluso reparar daños, ¿ya? Porque aquí hay daños que todavía tienen consecuencias que se cometieron hace décadas. Entonces, eso requiere una instancia especializada e independiente, autónoma de lo que es el Parlamento, porque más cuando se da en un contexto electoral, lamentablemente, unos utilizan esto para golpear al adversario y viceversa. Como en todos los temas políticos. A mí me duele, y por eso el año pasado fue lo mismo. La interpelación a la ministra Blanco en ese entonces fue lo mismo. Fue un circo político. ¿Ya? Nadie realmente se preocupaba de los temas de fondo. Nadie se preocupaba realmente por qué los niños están siendo institucionalizados en el Sename, que es por pobreza. Entonces, cuando eso no se refleja realmente en el informe, cuando al final todo se traduce a un párrafo o 2 párrafos del informe, que es si está o no está la exministra, que a mí me da lo mismo en realidad. Pero cuando todo se reduce a ese debate, la verdad es que ¿para qué vale la pena? No vale la pena ese informe. Al final terminó siendo una chacra, se vició. Entonces yo prefiero, y nosotros preferimos, que en vez de seguir en esa lógica, en que lamentablemente
cuando yo voté a favor de una indicación que no era exclusivamente mía, sino que incorporaban elementos de otros parlamentarios, que esto era la negligencia inexcusable, votamos a favor, empezó nuevamente al debate concentrarse entre nombre o no nombre. Y yo de verdad que no quiero ser parte de eso. Entonces, preferimos abstenernos y recoger los elementos propositivos, bueno, vamos a participar activamente del tema de las votaciones, los proyectos de ley, porque mira, yo propuse en la discusión del informe de la investigadora que hubiesen responsabilidad de Estado. Ministros, ministras de este gobierno, del anterior, perfecto, y también del Parlamento. Porque en el Parlamento, en algunas comisiones se ha frenado el avance de los proyectos de ley, y particularmente por la oposición, la que dice defender los derechos de los niños y las niñas, que frenó la discusión sobre las garantías de la niñez, porque no estaban de acuerdo con el resguardo de la identidad de género de los niños. Y estuvo más de 3 o 4 meses ese tema en discusión en la comisión de Para familia, que no sea un monólogo, no Camila Vallejo, ¿podemos preguntar algo por acá también? Y termino con esto, porque sí, lo que pasa es que han habido muchas acusaciones en mi contra y quiero poder aclarar. En la Comisión de Constitución, la separación del Sename, el proyecto tan anhelado, los mismos parlamentarios no han hecho avanzar en materia de audiencia. No depende del Ejecutivo eso, depende de la voluntad de la Comisión de avanzar, escuchar las audiencias para hacer avanzar el trámite. Entonces, esa intención de responsabilidad, ellos lo negaron. Dijeron, no, pero ¿cómo se nos va a responsabilizar a nosotros? Todo es problema de la ministra Blanco. Entonces, yo creo que hay que tener visión de Estado superior y en estos temas que son tan sensibles y delicados no caer en las pequeñeces. Y lamentablemente eso no se logró. No se logró superar por periodo electoral, por aprovechamiento político y yo insisto, no quise prestarme para eso. Diputada, cuando usted habla de aprovechamiento político, me encantaría que fuera más precisa porque resulta que usted muy bien sabe que las comisiones investigadoras son mayoritariamente respecto a la representatividad que existe en los poderes políticos dentro del Parlamento. Y hasta lo que yo sé, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, la nueva mayoría al cual usted pertenece, son mayoritarias. Lo primero. Lo segundo, si esta comisión iba a revisar lo que pasó en el Sename entre el 2014 y el 2016, era obvio que iba a salir la ministra de Justicia, Javiera Blanco, porque acá estamos hablando de responsabilidades políticas. Sí, claro. Por lo tanto, más allá de lo que usted señala, frente a rechazar la gestión negligente o inexcusable de la ministra, ¿cómo usted entonces la evalúa? ¿Cuál es su evaluación de la labor de la entonces ministra de Justicia? No rechazo. No, a ver. Mira, la Cámara es una instancia política. Efectivamente hace evaluaciones políticas y puede tener represalias políticas por mala gestión, por omisiones, por negligencia. Es completamente entendible. Pero una cosa es tener una visión política respecto a cómo resolver estos problemas y la responsabilidad de Estado de esta ministra, de los ministros anteriores, de otras carteras, porque esto no es solamente justicia, del Parlamento. Sí, diputada, pero ¿qué hace cambiarla a usted? Decir, sí, diputada, perdón que le interrumpa, pero ¿qué le hace cambiar a usted este párrafo cuando se aprueba en general y después cuando se aprueba en particular? Hubo lobby del gobierno y lo reconoce el presidente de la comisión, el diputado PPD, Ramón Farías. ¿Usted recibió presiones del ministro Sexpreso o de la ministra vocera? No, aquí hubo una discusión política y el mismo gobierno señaló públicamente su posición política cuando esto se traduce. Está bien, pero quiero conocer su opinión política. Una exministra. Y todos conversamos, obviamente. Claro, pero conversamos diputada, como bancada, con los jefes de comité, con el mismo gobierno. Claro, diputada. Para responder, el gobierno tenía una posición, ¿cierto? Sí. Y ellos no estaban de acuerdo cómo se está abordando el informe. Claro, pero lo que aquí se critica, los cuales tenía razón. Sí, lo que aquí se critica, diputada, es que justo el día en que se iba a votar este informe haya el gobierno desplegado una serie de ministros en el Parlamento para hacer supuesto lobby y después de eso, pero después de eso se haya modificado la votación de algunas personas, entre ellas usted, que tenía una posición distinta antes. Incluso hoy día ha trascendido que habría una especie de instructivo, una especie de hoja a través de la cual el gobierno le daba su punto de vista y sus lineamientos a los parlamentarios que estaban en la Cámara. Entonces, eso es lo que preocupa. A ver, el gobierno redacta opiniones, sí, de todos los proyectos de ley. Y nosotros, a criterio, y evaluamos bajo el propio mérito que tienen esas recomendaciones o no.
Pero en este todos caso hacemos observaciones en los proyectos de ley, tanto del Ejecutivo, mira, hay observaciones desde el Ejecutivo, del Gobierno, como de las propias bancadas. Yo entiendo el mecanismo que hay en el Congreso. Análisis de la situación. Perfecto. Y el tema, espérate, es que el cambio... Mira, en la comisión se puede votar párrafo por párrafo, lo uniforme. Se puede votar en general como en particular. En la comisión. Pero en la sala no se puede votar en separado. Se vota todo sí o no. O apruebo, rechazo o me abstengo. En general. Entonces tú no puedes hacer diferenciaciones. Entonces al final tú votas como tú marcas una posición política de lo general, de cómo se instala este informe, para qué sirve en general, no en lo particular. Entonces no es que yo haya cambiado respecto al párrafo a favor y luego en contra, sino que fue una votación política sobre lo general del informe, porque no se puede particularizar. ¿Y por qué su cambio entonces, claro, diputada? cuando nosotros discutimos... Me encantaría que nos explicara por qué su cambio. Y lamentablemente uno tiene que llegar a eso. No, porque el informe terminó centrándose solo en ese tema. Pero diputada, pero plano, estamos hablando más de 530 todo páginas. Lo que tenía que ver con... Pero era el mismo informe. Sí, pero era evidente, mira, que había una responsabilidad. Yo lo leí y lo releí. Pero diputada, yo no sé si ustedes lo leyeron. No. Diputada, es que leyeron el informe. ¿Sabe lo que pasa? Es que hay algunos integrantes de la comisión que tampoco lo leyeron. Y yo no soy parlamentario, yo soy periodista, yo le estoy preguntando directamente por qué cambia su opinión. Eso es todo. ¿Por qué en algún momento está de acuerdo respecto a la responsabilidad política de la ministra de Justicia, Javiera Blanco, que dicho sea de paso, hoy es consejera del Consejo de Defensa del Estado? Entonces, llama la atención, como decía la Karina, sí, que los ministros hayan ido a hacer una ofensiva al Parlamento, porque si es que efectivamente aparecía este párrafo de gestión negligente e inexcusable, la presidenta Bachelet, y usted muy bien lo sabe, diputada, quedaba sin piso respecto al nombramiento de Javiera Blanco en el Consejo de Defensa del Estado. No, en absoluto, porque eso no iba a ser vinculante tampoco. Pero diputada, lo que aquí sorprende es que usted en algún minuto fue súper tajante, incluso le dijo al diputado Araya que no vinculara lo sentimental con lo profesional. Bueno, no sé si me van a dejar hablar. Sí, absolutamente, pero llama la atención el cambio de opinión. Eso es lo que llama la atención. Todos sabemos que muchas veces se despliega el ministro. Mi opinión. No, es que no estoy cambiando mi opinión. No fue lo mismo que dije en la interpelación a la exministra el año pasado. Y lo que señalé en la misma comisión. Si a mí, mira, de verdad que el tema de la ministra ya me da lo mismo, porque yo no la conozco. Yo sé que hay responsabilidades políticas por la cartera de justicia, y lo dije en la comisión. Evidentemente que lo hay, y por eso propusimos una redacción en ese ámbito. Pero para que en el fondo pudiéramos superar eso y hablar de todo lo otro. De que hay que ir responsabilidad de los ministros de Justicia, del gobierno de Piñera, del anterior gobierno de la presidenta Bachelet, de los distintos ministerios, de los distintos servicios del Estado, del Parlamento. Porque si solo centramos la visión en un tema, lo que hacemos es excluir responsabilidades políticas de otros. Es decir, cuando algunos dicen excluimos la responsabilidad política del ministro, no, es que cuando uno centran solo en uno, excluimos responsabilidades políticas de los distintos ministros, distintas ministras, distintos presidentes, distintos parlamentarios. Entonces lo que estamos diciéndole a los niños de la familia vulnerada es que simplemente su problema se va a resolver mencionando a una ministra y excluyendo de responsabilidades políticas a los demás. Y yo lo que insisto, o sea, sin desconocer la responsabilidad de la exministra Javiera Blanco, para lo que no me voy a prestar es para que se genere un chivo expiatorio para exculpar de responsabilidades políticas al Estado en su conjunto y a todos los gobiernos que estuvieron de turno y que desconocieron lo que estaba pasando. Entonces, a mí me quieren llevar a la chica, perdón, pero la oposición, el director del Sename anterior del gobierno de Piñera desconoció el informe de la comisión Geldres. Dijo que era inválido, que desconocía su metodología, que desconocía toda la información de los casos de los niños abusados. Entonces, perdón, pero Camila, está el bien, hay presidente de esta comisión, pero Ramón Farías, diputado también, ha dicho siempre que este informe es para hablar del Estado, de ningún gobierno en particular y de ninguna administración particular. Él lo ha dicho profusamente en todos los medios de comunicación escritos que aparecen hoy día. Lo dijo hoy día a las 7 de la mañana, lo escuché en la radio, lo escuché anoche. Él dijo, acá yo no sé en qué momento otros colegas, diputados, entendieron que esto era contra el gobierno de Michelle Bachelet o contra la administración de ese periodo del Sename. Es el Estado en su conjunto. Yo entiendo al presidente porque el diputado Farías como presidente de la comisión,
estuvo desde un inicio tratando de redactar un informe y la oposición lamentablemente utilizó eso como aprovechamiento político. Lo entiendo y entiendo su frustración, pero te voy a poner solo un ejemplo para que se entienda esta cuestión. La bancada independiente, Frente Amplio y de otros partidos que no son de izquierda, ellos también rechazaron y abstuvieron. Y créeme que ahí no hubo ni lobby, ni presión, ni nada, porque no son parlamentarios de gobierno. Claro. Y son las mismas razones que las que yo estoy dando. Sí, pero a ellos tampoco les gustó su cambio de opinión, lo dijeron anoche aquí en Última Mirada con Fernando Paulsen. No les gustó también su cambio de votación, o su abstención en este caso, también lo dijeron desde el Frente Amplio. Si yo... ¿Quién dijo? El chico periodista que estaba anoche con Fernando, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. No, si yo hablé con el diputado Mira Giorgio, que tampoco sabía revisar, él no había alcanzado a revisar el informe, se basó mucho en lo que dijo el diputado Zafirio, Gabriel Boric rechazó, el diputado Vlado Mirosevich, Alejandra Sepúlveda, Carla Rubilar, o sea, ellos no son parlamentarios oficialistas. Y incluso la diputada Carla Rubilar, que yo comparto todo lo que ella sintió y lo que señaló, lo mismo, o sea que al final todo este tema que iba a ser serio terminó centrándose entre quien apoyaban o no a la ministra Blanco. Mira, la Perdón, diputada, pero yo creo que la seriedad de esto... Nadie se está preguntando... Sí, pero el problema de la seriedad, diputada, con todo respeto, fue el gobierno. El gobierno le restó seriedad cuando empezó a hacer lobby de una manera descarada, y no lo digo yo, no lo digo yo, lo dice el presidente de la comisión. Sí, por cierto. El presidente de la comisión lo dice. Es más, le quiero agregar algo. Hoy día en el diario La Tercera aparece una frase en la cual reconoce el diputado jefe de bancada de la ADC, Roberto León, que señala en este instructivo del gobierno que se refería a Karina Álvarez recién, no podemos andar contando muertos. Por lo tanto, acá, evidentemente, lo que se quería evitar era justamente que Javiera Blanco apareciera siquiera una línea. Entonces, como usted señala, al final, estas 500 y tantas páginas se reducen a que salvemos a Javiera Blanco y finalmente se salvó Javiera Blanco y lo del Sename, bien gracias, digamos. Lo que pasa es que, a ver, como yo dije anteriormente, al final el tema se centró en los que defendían a la Javiera Blanco, a la exministra, gobierno, y los que querían desde un comienzo simplemente que estuviera su nombre, oposición. Y el debate se recayó en eso. Y hay responsabilidad de ambos lados. Yo no desconozco eso, yo creo que eso fue lo frustrante. Porque ante la insistencia política de unos que de verdad que independiente de 500 páginas, las que tuvieran que ser 1500, lo importante era ese nombre. ¿Ya? Y eso era, mira, así en los pasillos, se sabía que la oposición buscaba. Claro, pero eso. El lobby del gobierno lo hace con los parlamentarios de Entonces, gobierno, no con los parlamentarios de pequeñez política, la reacción, la verdad, que yo también creo que fue un poco pequeña, ¿cachai? Porque, perdón, la expresión, pero la reacción fue defender. Entonces, quedamos entre acusación y defensa, y el tema de fondo se dejó de lado, dejó de tener importancia política. Y eso es lo que realmente a mí me frustra, porque yo estuve ahí en la comisión, vi desde un principio la utilización, desde un principio el que los testimonios servían solamente para utilizar los casos dramáticos para apuntalar a una persona u otra. Entonces, Camila, necesitamos... Es frustrante porque uno va ingresando al Parlamento esperando que esta cuestión se tome en serio y que realmente todos asuman responsabilidades, todos. Porque yo soy nueva en esto, pero estos son congresos tras congresos, parlamento tras parlamento, gobierno tras gobierno. Asumamos las responsabilidades y actuemos para prevenir los abusos y las violaciones y vulneraciones de derechos. Camila Vallejo, pero al final, te queremos se centró agradecer en un tema de purgatorio. Sí, te queremos agradecer el que nos haya respondido. Sabemos que no era el... perdón la pasión y el enojo, pero... No. La misma pasión... Yo entiendo usted, lo que pasa es que desde dentro también se ve y es complicado desde adentro. No, está bien. Pero Camila, te quiero decir una cosa. De ambos lados... El que habló ayer con Fernando Paulsen, se me había olvidado el nombre, aquí lo revisé, Francisco Figueroa, como lo hizo a nombre como coordinador de la izquierda autónoma, y se refirió a la gente del Frente Amplio y a otras organizaciones que cuestionaban, por lo menos él cuestionó, revísalo, un poco tu decisión. Eso te lo comentaba, tú que me preguntabas el nombre. Pero es mejor preguntarle a los que están dentro del Parlamento y que viven día a día. Tú me preguntaste el nombre, yo te digo quién es. Claro. No es tema mío. Perdón, está bien, perfecto. Yo no me dedico a ese tema. Oye, te quiero agradecer
reconocer la pasión con que ayudaste a esta ex oficial de Carabineros. Nosotros con la misma pasión que ayer la defendimos a ella y hoy día defendemos la injusticia que consideramos para con ella, para con su hijo. También te tenemos que preguntar este tipo de cosas que pueden ser incómodas, pero son relevantes para el país. Muchas gracias por tu tiempo y que estés muy bien. Para mí ninguna incomodidad, muchas gracias. Y diputada. vamos a estar defendiéndolo a los niños independientemente de este informe con las propuestas y legislando en la materia. Ok, Gracias. Muchas gracias.